Muy buenos días, amigos y amigas. Esta tarde les damos la más cordial bienvenida a este webinar Protección de Usuarios de Boletos Aéreos. Agradecemos la participación y la coordinación que hemos realizado durante semanas anteriores con la institución hermana, es la Autoridad de Aviación Civil, con quienes de manera coordinada vamos a hacer la presentación de la temática para el webinar de esta tarde. Agradecemos que ustedes hayan tomado su tiempo y hayan colocado esta actividad dentro de su agenda, porque esto les permitirá conocer cuáles son las competencias tanto de la Defensoría del Consumidor como de la Autoridad de Aviación Civil sobre el tema protección de usuarios de boletos aéreos. Quiero en esta tarde presentar a los representantes de las instituciones para que nos brinden un saludo. En primer lugar, doy la palabra al licenciado Manuel Miranda, colaborador jurídico de la Autoridad de Aviación Civil. Buenas tardes, licenciado Miranda, adelante. Okay. Muy buenas tardes, le habla Manuel Miranda. Es un gusto saludarles. Agradecerles por su participación en el presente webinar, ¿verdad? El cual se ha planeado con el propósito de explicarles los derechos fundamentales en este periodo vacacional. A continuación les daremos una breve ponencia sobre todos los derechos esenciales que ustedes necesitarán. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, licenciado Miranda. También tenemos el saludo por parte del licenciado Josué Natán Ramos. Él es el director de Ciudadanía y Consumo de la Defensoría del Consumidor. Licenciado Ramos, adelante. Gracias, licenciada Sonia. Buenas tardes a todos y a todas. Queremos agradecerles el tiempo que han dispuesto para hacer de este espacio un espacio de conocimiento. La Defensoría del Consumidor, comprometida en la promoción de los derechos de los consumidores y comprometida en facilitar este conocimiento a través de todos los mecanismos que nos está facilitando ahora esta nueva realidad que vivimos como país. Queremos justamente agradecer la participación de cada uno de ustedes. Deseo trasladarles un fraternal saludo de parte de nuestro titular, el licenciado Ricardo Salazar, quien no nos puede acompañar esta tarde, pero a nombre de él les hago llegar el respectivo saludo. Comentarles brevemente que la institución, la Defensoría del Consumidor, en este espacio de tiempo que hemos venido desarrollando en esta pandemia, hemos creído oportuno y pertinente que estos mecanismos virtuales que se han vuelto para todo el mundo los mecanismos con los que nos estamos conectando de mejor manera, sean utilizados de la manera más específica y más concreta. Es por eso que como Defensoría, esta tarde, al trasladar el componente de este tema, queremos agradecerles a las personas que lo van a facilitar, que son personas profesionales, para todos los usuarios de boletos aéreos, para que estos conozcan cuáles son los derechos que les asisten. Y no solamente eso, sino también que conozcan los mecanismos que van a utilizar cuando estos derechos sean violentados. ¿Qué y de qué forma se van a tramitar y ante quién se van a tramitar las reclamaciones pertinentes cuando hayan violaciones a los derechos por los usuarios de boletos aéreos? Créanme que como Defensoría nos sentimos privilegiados en ser nosotros la institución que traslada esta información a ustedes, esperando realmente que sea utilizada de la mejor manera, y la mejor manera es que sean ustedes también promotores de este conocimiento. Ahí nos damos nosotros como satisfechos cuando identificamos que las personas que reciben el conocimiento, primero lo ejercen y segundo, lo distribuyen con otras personas, amigos, familias, porque ya es algo que a nosotros nos hace sentir satisfechos. Así que
Agradezco a las personas, a los compañeros, colegas que van a estar desarrollando la temática y de manera especial a los que están participando. Feliz tarde y que el Señor les bendiga. Gracias, licenciado Ramos. Queremos comentarles que este webinar que hemos coordinado con la Autoridad de Aviación Civil está siendo implementado en el marco del plan de la Defensoría Veraniega. Así es que esperamos cumplir el objetivo del mismo, el cual es promover el conocimiento y ejercicio de derechos de las personas usuarias de boletos aéreos y los mecanismos legalmente establecidos para interponer reclamos ante las instituciones competentes cuando estos derechos sean vulnerados. A continuación, presento a nuestro primer expositor. Él es el licenciado Herbert Alexander Pérez Figueroa, técnico legal de la Defensoría del Consumidor. El licenciado Pérez es licenciado en Administración de Empresas con diplomado en Derecho de Consumo y tiene más de 10 años de experiencia en la tutela de los derechos de las personas consumidoras en nuestro país. Cedo entonces la palabra al licenciado Herbert Pérez. Adelante, licenciado. Gracias. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Para nosotros, pues es un gusto compartir en esta plataforma todo el conocimiento y retroalimentar a todas las personas sus derechos en cuanto a la compra de boletos aéreos, ¿verdad? Sobre todo recordemos que estamos en la víspera de vacaciones. Bueno, algunos pues ya comenzaron como esa temporada alta y obviamente este conocimiento les va a ser de suma importancia. Esperamos, obviamente, que todo este conocimiento sea de máximo provecho para ustedes y que a la vez puedan compartirlo con otras personas para que sea de máximo provecho, ¿verdad? Así es que, sin más, vamos a comenzar compartiendo pues la presentación y conversando un poco de lo que la Defensoría del Consumidor pues implementa acá en la institución, hacer de conocimiento sus derechos y cómo pueden ejercerlos. Bueno, como decíamos, vamos a conversar rápidamente, vamos a hablar de derechos de los consumidores en la compra de boletos aéreos. ¿Qué vamos a ver en esta ponencia, en este webinar? ¿Qué es lo que la Ley de Protección al Consumidor, pues obviamente le reconoce a todos los consumidores, le reconoce como sus derechos? Vamos a tocar algunos puntos rápidamente. Primero vamos a hablar de los derechos básicos que la Ley de Protección al Consumidor reconoce a todas las personas consumidoras, usuarias de los servicios, llamémosles aéreos, de compra de boletos. En este marco, pues tenemos algunos derechos como bien fundamentales, básicos, relacionados con la compra de boletos. Vamos a ver lo que es la entrega diferida o el desistimiento cuando hay una entrega diferida, el retracto, la reversión de pago. Vamos a tocar un poco de los resultados de atención a la problemática de consumo, lo que hemos hecho, lo que hemos obtenido, lo que hemos logrado a favor de todas las personas consumidoras. Vamos a tocar algunos puntos de cómo poner o cómo poder interponer un reclamo ante la Defensoría del Consumidor y medios por los cuales podemos hacer valer nuestros derechos, o sea, denunciar. Bueno, rápidamente vamos a hablar de los derechos básicos que la Ley de Protección al Consumidor reconoce y tipificados en el artículo 4 de nuestra ley. Primero, vamos a hablar un poco de el acceso a los órganos administrativos establecidos para ventilar los reclamos por violaciones a sus derechos. Eso es un derecho fundamental que la Ley de Protección al Consumidor reconoce a todos los consumidores. Bien, veamos.
acceder a los órganos administrativos. La Defensoría del Consumidor es un órgano administrativo, el cual también tiene centros de solución de controversias para poder atender de mejor manera a todas las personas consumidoras. Esto es cuando los consumidores, de acuerdo a lo tipificado en el artículo 109 de nuestra ley, se consideran vulnerados en sus derechos. Toda persona que se considere vulnerado en sus derechos, de acuerdo al artículo 109, puede abocarse a la Defensoría del Consumidor para interponer ahí su reclamo. Ahora bien, estamos en un webinar que estamos compartiendo con los colegas de aviación civil. Vamos a ver parte de lo que puede interponer reclamo ante la Defensoría del Consumidor y parte en aviación civil que posteriormente los colegas van a tocar. Entonces, otro de los derechos, mencionábamos, es recibir de parte del proveedor una explicación detallada de todas las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato y sus anexos. Relacionado a la compra de boletos aéreos, significa que todo proveedor tiene que darnos esas condiciones de forma clara, precisa, veraz y oportuna. ¿Qué es lo que contempla el boleto aéreo que nosotros estamos adquiriendo? ¿Cuánto es el peso o equipaje que podemos llevar, ¿verdad? A través, cuando viajamos, ¿cuánto es lo que nos permite de acuerdo al tipo de boleto que nosotros estamos comprando? Toda esa información, la ruta, el itinerario, los horarios, el asiento, etcétera, toda esa información se nos tiene que brindar de forma clara, veraz y oportuna. Otro derecho básico que el artículo 4 de nuestra ley reconoce es desistir o retractarnos de un contrato en los términos establecidos en la presente ley. O sea, cuando yo ya no quiero hacer uso del boleto y el tiempo todavía no ha llegado, etcétera, ¿verdad? Ese es un derecho que ya la ley previamente nos reconoce a todas las personas, usuarios y consumidores de estos servicios de la compra de boletos aéreos y tipificado en el artículo 4. ¿Cuándo podemos desistir? ¿Cuándo podemos retractarnos? ¿Cuándo entonces yo puedo solicitar el reintegro de mi dinero? Además, ser protegido en las transacciones de comercio electrónico entre proveedor y consumidor. Cuando yo hago una transacción a través de las diferentes plataformas que tienen los proveedores con la compra a través de la tarjeta de crédito, etcétera, ¿verdad? Cuando usamos todos estos medios electrónicos, ¿cómo puedo hacer valer mis derechos y cómo me puede proteger la ley en estos casos? Esos son como, hay más derechos, obviamente, que la ley de protección al consumidor reconoce, pero estos van enfocados en la compra de boletos aéreos. Bien. Entonces, veamos el primer derecho que la ley reconoce en la entrega diferida. Dice, entrega diferida y desistimiento. Esto está tipificado en el artículo 13 de la Ley de Protección al Consumidor. Veamos, ¿cuándo opera el desistimiento? Opera siempre que haya una entrega diferida de un producto o servicio. En ese contexto, si hay, por ejemplo, un servicio que se va a prestar a futuro, como en el caso de la compra de boletos, que el servicio no se presta de pronto de manera inmediata, entonces yo puedo desistir de la compra, desistir del contrato. Y entonces, ¿qué es el desistimiento? Es la facultad de solicitar o dar por terminado el contrato de forma anticipada, solicitando el reintegro de lo pagado. ¿Pero cuándo puedo hacer esto? Bueno, comentarles que el desistimiento opera en dos momentos. Uno, cuando por voluntad propia deseo desistir, o sea, la fecha no se ha llegado del servicio, como una entrega diferida, cuando por voluntad propia deseo desistir, o sea, de forma unilateral, o cuando el proveedor ha incumplido alguna situación pactada previamente en el contrato. En este caso, pues el boleto, ¿verdad? Entonces, cuando en ese momento no se
no se ha entregado la cosa, no se ha prestado el servicio, no se ha comenzado a prestar y por tanto el contrato no se ha perfeccionado. ¿Por qué? Porque es una entrega del servicio, una entrega del producto a posterior, o sea, una entrega diferida. En ese momento opera el desistimiento. Pero, ojo, el desistimiento tiene un único requisito de acuerdo a la Ley de Protección al Consumidor, que la contratación sea entre presentes. ¿Qué significa esto? Que para que yo pueda efectuar o pueda ejercer mi derecho a desistir, tengo que haber contratado de forma presencial. ¿Qué significa esto? Que yo haya contratado dentro de las instalaciones del proveedor, con el proveedor ahí presente. Eso implica no solamente con la aerolínea, sino con las agencias de viajes, porque recordemos que muchas de las personas consumidoras no contratan de forma directa con la aerolínea, contratan con la agencia de viajes. Ahí hay una presencia simultánea de ambas partes. O sea, hay una contratación entre presentes. Significa que si esto se dio y la fecha del servicio no ha llegado, no se ha prestado el servicio, no se ha entregado el producto, entonces yo puedo desistir. Este es el único requisito para ejercer el derecho a desistir. Entonces, ¿cuándo puedo desistir? Ya lo decíamos que tenía dos momentos. Uno, cuando existe incumplimiento o retardo por parte del proveedor, o cuando yo, consumidor, quiero desistir por voluntad propia. Veamos en el literal A. Cuando existe un incumplimiento o retardo de parte del proveedor. Esto significa que, por ejemplo, a mí me tocaba viajar llamémosle el 30 de marzo, pero por algún motivo la aerolínea me comunicó que ese vuelo ya no va a salir el 30 de marzo. Va a salir el 1 de abril, el 2 de abril, etc. Ahí puede haber un retardo, puede haber un incumplimiento de alguna manera también, no solo por la fecha, sino que me digan, por ejemplo, que el vuelo, o de acuerdo al contrato, de acuerdo al boleto, el vuelo iba a salir a las 10 de la mañana. Entonces yo adquirí ese vuelo porque de pronto tengo una reunión de trabajo en otro lugar, en otro país, en otra ciudad, y de pronto la aerolínea me dice, no, mire, lo siento, pero ya no va a salir a esa hora. Fíjese que el vuelo va a salir a las 3 de la tarde. ¿Verdad? Hay una causa imputable a la aerolínea. En este escenario, yo necesitaba el vuelo porque de pronto tenía una reunión a las 2 de la tarde en otro país, en otra ciudad. Y si va a salir a las 2, 3 de la tarde de acá el vuelo, por ende yo ya no llego a esa reunión. Entonces yo perfectamente puedo decir, mira, entonces ya no quiero continuar con el contrato, yo desisto del mismo y solicito el reintegro de lo pagado. El otro punto es cuando yo desisto por voluntad propia. Mire, fíjese que, señor agencia de viajes, señor aerolínea, yo ya no quiero continuar con el servicio. Ya no voy a viajar por diferentes razones. Simple y sencillamente yo ya no quiero viajar. Entonces solicito el reintegro de lo pagado. Ahí se cumplen esos dos momentos. Uno por retardo e incumplimiento del proveedor o otro por voluntad propia. Y recordemos siempre y cuando haya una contratación entre presentes. En ese momento yo puedo ejercer el derecho de desistimiento considerando que la fecha del servicio no se ha llegado o que hubo un incumplimiento de parte del proveedor. Ahora bien, el desistimiento como tal lo vamos a explicar un poco más. Dijimos, esos dos momentos los vamos a explicar un poco más en esta diapositiva. Veamos, cuando hay un incumplimiento o retardo del proveedor, el consumidor tendrá derecho a ser indemnizado por aquel en cantidad no menor al interés legal en materia mercantil. ¿Verdad? ¿Cuál es el interés legal en materia mercantil? Es el 12% sobre el valor del bien o servicio que se debe. ¿Verdad? Eso significa que si
el servicio que yo adquirí, por ejemplo, es de $1,000 y yo ya lo pagué en su totalidad o lo debo, de pronto he pagado una parte y debo otra, pero ahí dice sobre el valor del bien o servicio que se debe, o sea, y lo que debo es la totalidad del contrato. Si hay un incumplimiento del proveedor, yo tengo derecho a ser indemnizado con el 12% sobre el valor total que se debe. Eso está tipificado en el artículo 13, inciso segundo de la Ley de Protección al Consumidor. La mora del proveedor da derecho a renunciar a que se entregue el bien o se preste el servicio. O sea, si hubo un retraso, alguna situación imputable al proveedor, que eso ya lo van a aclarar un poco más adelante los compañeros de aviación civil, pero si hay una mora de parte del proveedor, al consumidor le nace el derecho a solicitar el reintegro, o sea, a ejercer el derecho de desistir y solicitar el reintegro de lo pagado. Además, una indemnización del 12% sobre el valor total del bien o servicio que se debe. Eso es cuando hay un incumplimiento o retardo del proveedor. Pero ¿qué pasa? Decíamos el otro momento, si el consumidor desiste por voluntad propia. En este caso, el escenario cambia un poco. ¿Por qué? Porque no hay incumplimiento del proveedor y por tanto la penalidad del 12% se traslada al consumidor, ya no al proveedor. Veamos lo que dice. El proveedor deberá reintegrar lo pagado reteniendo una cantidad en concepto de gastos administrativos. Fíjense bien, entonces significa que si yo por voluntad propia desisto, el proveedor debe reintegrarme lo pagado, pero me podrá retener una cantidad. ¿Cuál es esa cantidad? Ahí mismo dice, se tomará en cuenta el interés legal en materia mercantil. Ya arriba aclarábamos que el interés legal en materia mercantil es el 12%. Sobre el bien en concepto de prima, anticipo o precio total. Vean, esto es importante, aquí cambia la situación. Significa que aquí es sobre lo que yo he pagado. Si he pagado una porción, un anticipo, sobre eso se me va a calcular el 12%. Ahora bien, si he pagado el precio total, sobre eso se me va a calcular el anticipo. Es un poco diferente a la penalidad que establece para el proveedor. En ningún caso puede ser modificado el precio del contrato unilateralmente, salvo que las partes acuerden lo contrario. O sea, lo que yo contraté, lo que yo pacté, eso es lo que se va a respetar. Ahora bien, para efectos de establecer la penalidad en ambos casos, tanto por incumplimiento o retardo del proveedor como por voluntad propia del consumidor cuando ejerce este derecho, se va a tomar en cuenta el tiempo transcurrido desde que se contrata hasta que desiste. ¿Qué significa eso? Bueno, hablábamos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo rápido en el caso que el consumidor desiste. Se me puede retener el 12%. Si el boleto a mí me costó $1,000 y el 12% por ende son $120, recordemos que el 12% establecido como interés legal en materia mercantil es anual. Entonces, si ese fuera el escenario, serían $120. Pero la ley establece que se va a tomar en cuenta el tiempo transcurrido desde que se contrata hasta que desiste. Un ejemplo, si el tiempo transcurrido desde que contraté hasta que desistí ante el proveedor o a través de la defensoría es de un mes, significa que a mí únicamente se me va a retener el 12%, pero sobre ese mes. Si el 12%, que es el interés legal en materia mercantil, es anual y por tanto ese 12% sobre $1,000 es 120, significa que por un mes es $10. Si el tiempo transcurrido desde que yo contraté hasta que yo desistí es un mes nada más, entonces a mí lo que se me puede retener únicamente es el equivalente a ese mes, el 12% sería $10, no serían los 120. ¿Por qué es importante aclarar esta situación? Porque se cometen errores al calcular el 12%. Ya la ley establece cómo se tiene que hacer. Se tiene que tomar en cuenta el tiempo transcurrido desde que contrata hasta que desiste y considerar que el 12% es anual.
¿verdad? Entonces se va a ser prorrateado por el tiempo transcurrido. Esa es la forma de calcular el interés legal en materia mercantil, por ejemplo, cuando el consumidor desiste. Ahora bien, si es que hubo un incumplimiento, retardo del proveedor y el boleto a mí me costó $1,000, eso significa que a mí me pueden indemnizar el 12% sobre $1,000 sería 120, ¿verdad? $120. O sea que tendría derecho a que me devuelvan los $1,000 más la porción del 12%, no necesariamente los 120. ¿Por qué? Porque recordemos nuevamente que si solo ha transcurrido un mes, entonces significa que son $10, ese 12%, porque 120 es anual, si lo dividimos entre 12 meses, obviamente son $10 por mes. Entonces me tienen que devolver los $1,000 más $10 extra, que sería la indemnización. Esa es la forma de calcular el desistimiento, esa es la forma de calcular las penalidades en ambos escenarios. Ahora bien, pasamos al siguiente derecho. Recordemos que estos derechos son los que la Ley de Protección al Consumidor reconoce y son los momentos y son los motivos por los cuales yo puedo reclamar ante la Defensoría del Consumidor. Hablemos entonces ahora del retracto. ¿Qué es el retracto? Es la facultad del consumidor, vean bien, del consumidor, no dice del proveedor, del consumidor, de dejar sin efecto el contrato unilateralmente, sin justificar su decisión y sin penalidad, siempre y cuando no se hubiese perfeccionado el contrato por no haber transcurrido el plazo, ¿verdad?, de 8 días o porque no se ha empezado a hacer uso del bien o el servicio no se ha comenzado a prestar. Entonces, tiene 3 requisitos fundamentales para poder retractarme del servicio contratado. ¿Cuáles son? Que no haya transcurrido 8 días, esos son como requisitos primordiales, no haber empezado a hacer uso del bien o el servicio no se hubiese empezado a prestar. Ahora bien, ¿cuándo podemos ejercer el derecho de retracto? Bueno, tiene como ciertas reglas, ¿verdad? No son solo los momentos que acabábamos de mencionar, tiene ciertas reglas. Primero, en la compra de bienes o servicios fuera del establecimiento del proveedor y donde el consumidor debe expresar su aceptación dentro del mismo día de la reunión. O sea, puede ser en una reunión convocada para tal efecto, pero puede ser también que yo contraté en línea. O sea, no estaba dentro de las instalaciones del proveedor. Estoy fuera del establecimiento del proveedor. Ahí se cumple esta condición. Si esta condición se cumple, entonces volvemos a los 3 momentos que habíamos dicho anteriormente. Que no haya transcurrido los 8 días, no se ha empezado a hacer uso del bien o el servicio no se ha empezado a prestar. Pude haber contratado fuera del establecimiento, o sea, en línea, pero si ya transcurrieron 8 días, ya no puedo hacer uso del derecho de retracto. Ahora bien, también ¿cuándo puedo? Cuando los contratos a distancia, en el marco de una actividad empresarial sin la presencia simultánea de los contratantes. A veces hay proveedores que hacen reuniones para expresar, para comentar, para brindar, para ofrecer servicios que ellos promueven a todos los consumidores. Entonces, no están ahí presentes ambas partes y en ese entendido siempre están a distancia. En ese momento, sin la presencia simultánea de los contratantes, se cumple esta condición y perfectamente yo puedo ejercer mi derecho a retractarme. ¿En qué otro momento? Cuando así se reconozca en la oferta, promoción, publicidad o en el propio contrato. Esto normalmente se hace para la venta de productos. Hay empresas, hay negocios que promueven, venden sus productos y en el contrato ya dice como en qué momento se puede retractar. O sea, una de las cláusulas de ese contrato ya lo establece el retracto como tal. Cuando ahí se establece, el consumidor obviamente puede ejercer también este derecho a retractarse. El retracto está sujeto a ciertas reglas. O sea, no es solo así que ya me puedo retractar, que se cumplen estas condiciones, que no han pasado 8 días. No, tiene ciertas reglas. El primero, para ejercer el derecho de retracto, se contará desde que se entregó el bien contratado o desde la celebración del contrato si este es por servicio, ¿verdad? O sea,
Si es un servicio, y en este caso la compra de boleto aéreo, el retracto se va a contar desde el momento en que yo contraté. Si yo contraté a Uber, entonces los 8 días comienzan a correr a partir de este momento. Los 8 días al inicio que comentábamos de esta situación. El retracto no está sujeto a formalidad alguna, bastará acreditar y establecer fehacientemente la fecha de comunicación al proveedor. Entonces hay que dar un escrito ante el proveedor diciendo, señor proveedor, yo ya no quiero continuar con el contrato, me retracto del mismo y solicito por ende el reintegro de lo pagado. Perdón, creo que nos quedamos un momento ahí sin la conectividad. Vamos a compartir pantalla nuevamente. Ok, gracias. Estábamos en la parte donde decíamos que la comunicación se puede hacer en cualquier establecimiento del proveedor. En caso que el proveedor se niegue a recibirla, el consumidor deberá acudir a la Defensoría del Consumidor, quien certificará la solicitud. Veamos, para ejercer el derecho de retracto yo tengo que manifestarlo por escrito, decíamos. Pero ¿qué pasa cuando el proveedor se niega a recibirle el escrito, digamos así, que no corre el término para la devolución? Bueno, si el proveedor se niega a recibir, el consumidor debe presentarse a la defensoría retratando, está la dirección del centro de controversias, quien certificará el consumidor y comienza a correr el término para reintegro, ¿verdad? Derecho de retracto. Ahora, el internet nos está fallando un poquito, les pido las disculpas del caso. Entonces decíamos, continuábamos, las reglas para ejercer el derecho de retracto. El contrato no se perfeccionará, decíamos, sino hasta que haya transcurrido el plazo establecido para ejercicio. ¿Cuál era ese plazo? Decíamos 8 días. No estará sujeto a formalidad alguna, bastante que se acredite nada más por escrito. O sea, yo la solicitud tengo que hacerla por escrito ante el proveedor, presentando un escrito y solicitando el reintegro de lo pagado, haciendo uso de este derecho de retracto. Serán nulas las cláusulas que impongan al consumidor y usuario una penalización para el ejercicio de este derecho. Hay proveedores que ya establecen que si el consumidor se retracta del producto o servicio, se le va a retener, este es un ejemplo, el 25, el 30%. Eso no es posible. Ya la Ley de Protección al Consumidor establece que la cantidad a retener es el interés legal en materia mercantil, el cual es únicamente el 12%, tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde que contrata hasta que desiste. Una vez ejercido este derecho, el proveedor estará obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor y dentro del plazo de 15 días. Cuando el consumidor ejerce su derecho de retracto, el proveedor deberá reintegrarle lo pagado en un máximo de 15 días. El desembalaje necesario para apreciar para la comprobación del bien no implica haberlo usado. Esto es cuando yo compro, por ejemplo, una refrigeradora u otros productos. El sacarlo de la caja, el destaparlo, no implica necesariamente que yo ya lo usé.
Eso sí, que si yo voy a retractarme, tengo que devolver el producto con todos sus accesorios. El retracto resolverá el crédito, aunque el precio se haya cubierto total o parcialmente. Eso significa que si yo me retracto, pues el retracto resuelve el contrato en su totalidad. Si hay un financiamiento de por medio, el financiamiento también obviamente se va a cancelar. Eso es lo que quiere decir en esta parte. El siguiente derecho es la reversión de pagos. Eso está tipificado en el artículo 13D de la Ley de Protección al Consumidor. Cuando las ventas de bienes o servicios se realicen con proveedores legalmente establecidos en El Salvador mediante comercio electrónico o cualquier otra modalidad de contratación, los proveedores de bienes o servicios deberán reversar los pagos que solicite el consumidor. O sea, es como revertirlos, ¿no? ¿Y esto en qué momento se puede dar? Cuando el consumidor ejerza su derecho de retracto. O sea, volvemos a la parte del retracto. Si el consumidor ejerció su derecho de retracto, el proveedor está en la obligación de devolverle las sumas canceladas en un plazo no mayor a 15 días. El producto adquirido no haya sido recibido o el servicio contratado no haya sido prestado. Veamos, eso es importante y esto se está dando bastante. Esto se da mucho, y esto es importante aclararlo, en esta compra de boletos. Normalmente yo compro para viajar en una fecha posterior. Yo compro hoy para viajar a finales de abril. Entonces, si el producto, si en este caso, si el servicio no ha sido recibido, y obviamente la fecha no ha llegado, yo no he recibido ese servicio, yo puedo hacer uso de este derecho y solicitar la reversa total de lo pagado. Entonces, bastará con expresarlo al proveedor o puede hacerlo también a través de la Defensoría del Consumidor. Y aquí quiero aclarar un punto muy importante. En el caso, hablábamos anteriormente del retracto, ya la Ley de Protección al Consumidor establece claramente que bastará con acreditarlo por escrito, o sea, que hay que presentar un reclamo por escrito ante el proveedor, una nota, una carta diciendo, mire, yo me retracto y por tanto solicito el reintegro de lo pagado. En el caso del retracto ya lo establece fehacientemente que hay como requisito que hay que hacerlo ante el proveedor. Hay que presentar un escrito y que el proveedor, si se niega a recibirle el retracto, pues se puede abocar a la defensoría emite la certificación y se manda al proveedor. Pero en el caso del desistimiento y la reversión del pago, la Ley de Protección al Consumidor en estos artículos, artículo 13 para el desistimiento y 13D para la reversión del pago, no establece esto como requisito. Es importante aclarar que si el consumidor lo hace ante el proveedor y lo hace por escrito, este robustece el reclamo, o sea, le da fuerza, ¿verdad? Porque sustenta su reclamo. Pero eso no significa que sea requisito para hacerlo únicamente ante el proveedor. No, perfectamente lo puede hacer ante la Defensoría del Consumidor y expresar que desiste o solicita la reversa de lo pagado al proveedor a través de la Defensoría del Consumidor. Entonces, decíamos, no es requisito hacerlo ante el proveedor, pero sí es importante mencionar que si el consumidor así lo hace, esto robustece. Y de preferencia, obviamente, cada vez que yo presento un escrito en este sentido, pues que me firmen y se hayan recibido una copia. Entonces, ¿cuándo puedo solicitar la reversa de lo pagado? Cuando el objeto del contrato no corresponda con lo solicitado o resulte defectuoso. O sea, yo solicité un servicio para viajar a Estados Unidos, a Houston, a X aeropuerto, y por algún motivo me llevaron a otro aeropuerto, siempre y cuando la causa sea imputable al proveedor. El plazo para aplicar la reversión de lo pagado y obviamente el reintegro de las cantidades canceladas al consumidor, al proveedor, es de 15 días, una vez ejercido estos derechos. Ok, veamos ahora un poco de los resultados que ha obtenido la Defensoría a favor de los consumidores en la tutela de los derechos relacionados siempre a la compra de boletos aéreos. Esto vamos a tomar como estadística desde enero 2020 a febrero 2021. La Defensoría ha recuperado a favor de los consumidores 16.251.383.16. Veamos, esto es algo histórico, ¿verdad? Algo trascendental,
pueden ver las cifras, son reales, es el monto que la Defensoría ha recuperado a través de toda la acción de acercar los servicios de las asesorías, de casos colectivos, de denuncias presenciales individuales. Ahí podemos ver que esta cantidad se divide en denuncias colectivas y denuncias personales. Solo en denuncias colectivas se ha recuperado más de 16 millones y en denuncias personales más de 160.000 a favor de las personas consumidoras. Todo esto suma la cantidad de 16.251.383.16 a favor de todas las personas consumidoras. Y es importante aclarar que todo esto se ha dado pues a raíz de enero del año pasado, de la pandemia, que estas aerolíneas pues incumplieron con la entrega de los servicios, por algún motivo no se estuvieron dando los servicios y estos montos recuperados abarcan no solo cambio de boletos, cupones de vuelo, reintegro de dinero, sino que todo esto, este monto está compuesta por las diferentes acciones que se han realizado a favor de los consumidores. Siempre en el mismo escenario, de enero 2020 a febrero 2021, se han atendido, se han visto beneficiados 80.006 personas consumidoras. De esto, a través de las denuncias colectivas, se han beneficiado 79.815 y a través de denuncias personales 191 personas. Finalmente, vamos a ver requisitos para interponer una denuncia ante la Defensoría del Consumidor, tipificado ya en el artículo 109 de nuestra ley, y ya mencionábamos cuando los consumidores ejerzan su derecho a desistir, de retracto o la reversa de lo pagado. La denuncia podrá presentarse de forma escrita, verbal, telefónica, electrónica o por cualquier medio idóneo. ¿Qué es importante presentar para que se nos pueda tomar la denuncia? Bueno, y primero que nada, identificarnos, presentar los datos generales de la persona denunciante, identificación y datos generales del proveedor, descripción de los hechos, o sea, cómo sucedieron los hechos, qué es lo que yo estoy reclamando y el petitorio de forma clara, o sea, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo solicito. Tengo que identificarme con mi DUI, si me lo puedo, pues, perfectamente puedo presentar el número de DUI, de preferencia tenerlo a la mano. Cuando hablamos de identificación y datos generales del proveedor, hablamos del contrato, de la factura, de todos los datos del proveedor que aparecen ahí, del boleto, etcétera. Documentos importantes a tomar en cuenta a la hora de presentar un reclamo ante la Defensoría: el DUI, contrato, recibos o cualquier otro documento de la oferta o comunicación con el proveedor. ¿Qué son los medios que implementa la Defensoría del Consumidor? Bueno, son los medios alternos de solución de conflictos. ¿Y qué son estos? ¿Qué son los medios alternos de solución de conflictos? Es un procedimiento que se utiliza para poner fin, arreglar o encontrar solución a una problemática de consumo entre un proveedor y un consumidor. Se llama alterno porque es una opción diferente a la vía judicial. ¿Cuál es el objetivo entonces de los medios alternos de solución de conflictos? Pues poner fin a una controversia de forma amigable, conciliadora, negociadora, sin que esto trascienda a otra instancia como puede ser los juzgados. Son simples, breves y gratuitos, confidenciales, o sea que todo lo que se ve acá, pues aquí queda, no requiere, digamos, que se contrate a un abogado, todos los servicios que la Defensoría pone son de forma gratuita, son confidenciales y son rápidos. En el sentido más amplio, son aquellas atribuciones alternativas al sistema judicial que permiten la solución privada de los conflictos. ¿Por qué privada? Porque son ellos libremente los que deciden cómo desean resolver, con la ayuda de la Defensoría del Consumidor a través de un técnico, ya sea esto en procedimientos simples como lo es el avenimiento o la conciliación, donde ya vamos a explicar un poquito más adelante, hay una intervención de un tercero imparcial, como lo es en el caso de la conciliación. Entonces decíamos el avenimiento, que es el avenimiento, pues dentro de la fase de la denuncia es el primer acercamiento que tenemos con las partes, entiéndase la parte proveedora y la parte consumidora, sobre todo con la parte proveedora donde se le externa los hechos denunciados por el proveedor, por el consumidor, y qué es lo que el consumidor pide, qué es lo que solicita, qué es lo que desea. Entonces se le externa, se le manda un extracto de la denuncia al proveedor y se le pide, obviamente, que mande propuestas de solución. Esto lo podemos hacer por cualquier mecanismo que la ley nos faculta.
Si la denuncia no se resuelve en esta etapa, pues el consumidor la ratifica, la deja en firme y se procede a programar una conciliación. Entonces, ¿qué es el avenimiento? El avenimiento, decíamos, el primer contacto, el primer intento de resolver los conflictos entre proveedores y consumidores a través de una negociación. Como puede ser esta negociación telefónica, correo electrónico, escrito, por cualquier medio que la Defensoría faculte, que la ley nos faculte, para poder acercar los servicios, para poder hacer del conocimiento del proveedor la problemática, los hechos denunciados por el consumidor y su petitorio. Entonces, ¿qué es la ratificación? Es cuando el conflicto no se logró resolver en la etapa previa, en el avenimiento, y por ende las personas consumidoras dejan en firme su denuncia, la ratifican por cualquier medio, esto puede ser telefónica, correo electrónico, etcétera, siempre y cuando se presenten los documentos que respalden la relación contractual que el consumidor tiene con los proveedores. ¿Cuáles son esos documentos? En la compra de boletos puede ser DUI, pasaporte, contratos, en este caso el boleto como tal, el itinerario, el boleto electrónico, el código de reserva, recibo, facturas, todo lo que se cuente y que pueda demostrar la relación contractual que el consumidor ha adquirido con los proveedores. ¿Para qué? Pues con este proceso, con la ratificación, se deja en firme la denuncia, no habiéndose cumplido su pretensión en etapa anterior, que es el avenimiento, y por ende se procede a programar una audiencia de conciliación donde se citan a las partes. Vamos a explicar brevemente qué es la conciliación. Es cuando ya se cuenta con toda la documentación que respalda el reclamo, la Defensoría cita tanto al proveedor como al consumidor y hay la participación de un tercero, que es el técnico conciliador que pone a disposición esta Defensoría. Se reúnen en una sala de conciliación y reunidos los tres, proveedor, consumidor y técnico de la Defensoría, buscan una solución amigable a la controversia. Ambas partes expresan sus opiniones en base a sus intereses y necesidades, proponen alternativas de solución y esto se deja plasmado en un acta que firman todos y cada uno de las partes y nos queda como respaldo una copia de dicha acta a cada uno de ellos. Existe una persona que dirige la reunión, ya decíamos, el técnico de la Defensoría del Consumidor, quien en este momento asume el rol de mediador y obviamente dirige el proceso, puede proponer alternativas de solución cuando las partes por sí solas no pueden llegar a un término, no pueden llegar a un acuerdo y por ende el técnico de la Defensoría, en este caso mediador, propone alternativas de solución. Dicho sea de paso, las partes son las que libremente deciden cómo desean resolver. Ahora bien, si a través de la conciliación, si del avenimiento no se logró un acuerdo, se ratifica y pasa a la conciliación, si a través de la conciliación no se llegó a un acuerdo, entonces se pasa o se da origen para que el expediente, toda la controversia pase a la siguiente fase, que es el tribunal sancionador, donde el expediente íntegro se remite al tribunal sancionador para que ellos, en base a las pruebas y la ley, puedan emitir una resolución. La diferencia entre la conciliación y el tribunal es que en audiencia de conciliación son las partes las que deciden libremente y el rol técnico conciliador es de mediador. Él puede proponer alternativas de solución si así pues es necesario en audiencia de conciliación y si así es aceptado estas propuestas por las partes. Pero en el tribunal sancionador, ya el tribunal es quien emite una resolución como tal basado en las pruebas y la ley. A continuación vemos los diferentes mecanismos a través de los cuales los consumidores pueden ejercer sus derechos, pueden implementar un reclamo ante la Defensoría del Consumidor. ¿Cómo es esto? A través de las ventanillas que tenemos nosotros en gobernaciones departamentales, Ciudad Mujer, alcaldías municipales, casas de la cultura, o bien pueden hacerlo también todos y cada uno de los consumidores bajando nuestra app Defensoría 2.0, la pueden bajar en su celular y a través de ella pueden interponer un reclamo ante la Defensoría o bien usando nuestro WhatsApp 7860-9704, llamando también de forma directa al 910 o simple y sencillamente ingresando a nuestra página web www.defensoría.gov.sb. Esta sería la presentación. Esta es la forma como los consumidores pueden ejercer sus derechos ante la Defensoría del Consumidor.
derechos que así le asiste y le reconoce la Ley de Protección al Consumidor. Gracias. Gracias, licenciado Herbert. Muy buenas tardes, mi nombre es Jessie Maldonado. También tengo la oportunidad de ser parte de este webinar, protección de usuarios de boletos aéreos. Y para continuar, dejo con ustedes a la licenciada Raquel Sigüenza, encargada del área de comunicaciones de la Autoridad de Aviación Civil. Adelante. Muy buenas tardes a todos los participantes de este webinar. Es un gusto dirigirnos a ustedes de parte de la Autoridad de Aviación Civil. En nombre también de nuestro director ejecutivo, ingeniero Jorge Puquirre, les extendemos también un cordial saludo a todos los que están presentes en esta tarde al webinar. Es para nosotros también como Autoridad de Aviación Civil un placer poder manejar este tipo de temas que creo que son de mucho interés para toda la población en general en cuanto al derecho que tenemos como consumidores al momento de viajar en un avión. Para poder introducirlos un poquito, tendremos un poco de la ponencia de esta tarde, la participación de nuestros colaboradores jurídicos, Manuel Miranda y Brian Martínez, quienes nos van a ampliar un poquito más en cuanto al tema legal sobre esta temática. Nos van a explicar un poquito acerca de las atribuciones y funciones que tiene la Autoridad de Aviación Civil conforme a la Ley Orgánica de Aviación Civil que nos respalda a nosotros y cuáles son los derechos que nosotros tenemos en cuanto al momento de abordar un avión y qué es lo que aplica en cuanto a la Autoridad de Aviación Civil y el cumplimiento de la Ley Orgánica de Aviación Civil. También vamos a involucrar un poco acerca de la temática de la responsabilidad civil del contrato de transporte de personas. En este tema gira todo lo relacionado a accidentes e incidentes que también puedan presentarse de manera aérea y donde se vean involucrados los pasajeros, que creo que también es un tema muy importante que no estamos exentos a que pueda suceder. Y es aquí donde nuestros colaboradores jurídicos también nos van a explicar un poco más acerca de esto y la responsabilidad que emana todo esto en cuanto a los consumidores al momento de abordar un avión. Paso con nosotros a nuestro compañero Brian Martínez, quien nos va a explicar un poquito acerca de estas atribuciones y funciones. Listo. Tengan todos muy buenas tardes, amable público que nos acompaña en este webinar. Inicialmente, pues como ya lo dijo nuestra compañera, vamos a hablar sobre un poco de las funciones que tiene esta autoridad en cuanto a los contratos de transporte aéreo, elementos esenciales, atribuciones y cómo esta autoridad dirime conflictos entre usuarios y aerolíneas cuando se suscita algún incumplimiento. Inicialmente, pues, tenemos que dentro de las funciones de la Autoridad de Aviación Civil, por sus siglas AAC, ¿verdad? Corresponde y recae la responsabilidad de regular y fiscalizar todas aquellas actividades conexas que están directamente involucradas con la aviación civil y relativamente también a la modificación y revocación de certificados de operadores aéreos y permisos de operación, tanto como operador nacional como operador extranjero, aeródromos y helipuertos. Cabe mencionar que dentro de esta clasificación están comprendidos los que son las escuelas de aviación civil, aquellas organizaciones de instrucción de mantenimiento que son las encargadas de formar también a los mecánicos de aviación, los talleres de mantenimiento, ¿verdad? Y de igual forma pues se aprueban y regulan lo que son los aeródromos y helipuertos que están establecidos dentro del territorio. Asimismo, esta autoridad es la responsable de fomentar dentro de sus atribuciones, fomentar el desarrollo de la aviación civil, ¿verdad? En ese sentido, pues también es la encargada de formar y regular el funcionamiento del personal técnico aeronáutico, ¿verdad? Y de igual forma, pues aplicar las sanciones correspondientes al mismo personal por el incumplimiento a la legislación y a la normativa internacional.
De igual forma, pues, procedemos a lo que son las atribuciones de la AAC, ¿verdad? En ese sentido es fomentar el desarrollo de la aviación civil. El desarrollo de la aviación civil se fomenta pues con la inclusión de nuevas aerolíneas, nuevas escuelas, nuevos talleres, ¿verdad? Que se le da una apertura en general para que todos puedan prestar sus servicios aeronáuticos en el país. Formular e implementar la política de cielos abiertos. Esto es muy importante porque se refiere a aquella implementación y unificación que tiene con los acuerdos y tratados en materia de aviación civil con otros estados, pues como es de su conocimiento, esta autoridad es regida también por la Organización de Aviación Civil Internacional. También recae sobre las atribuciones de esta autoridad otorgar los itinerarios, frecuencias, horarios de vuelo, de toda aquella programación de servicios que ofrecen las distintas aerolíneas. En ese sentido, esta autoridad regula las rutas que van a operar, las frecuencias con las que van a operar y los horarios en los que están establecidos, y siempre sobre la fiscalización sobre este tema para que sean cumplidas dentro de lo que esta autoridad les autoriza. Igual forma, pues aplica sanciones por incumplimiento, ¿verdad? Establecidos en esta ley, que están comprendidos del artículo 191 al 195 de la Ley Orgánica de Aviación Civil. Entonces, en ese sentido, también se aplican lo que son las regulaciones internacionales y los tratados internacionales que tienen conexas con esta autoridad. Asimismo, esta autoridad dirime conflictos en materia de aviación civil que se presentan entre una o más partes, ¿verdad? Siempre y cuando sea competencia establecida por esta autoridad, y esta autoridad pues tiene ya los procedimientos legalmente establecidos para ello. Asimismo, como ese es el tema en mención, esta autoridad resuelve sobre reclamos entre usuarios y operadores de transporte aéreo, siempre y cuando estableciendo que esta autoridad tiene la única competencia de ser mediadora para poder llegar a una solución entre el usuario y el operador aéreo ante una falta o incumplimiento del mismo. Fiscalizar, supervisar y también controlar todas las actividades relacionadas con la aviación civil, como ya lo mencionamos, desde talleres, escuelas, personal técnico aeronáutico. En ese sentido también, en concordancia con lo anterior, concede y modifica a las empresas de transporte aéreo sus permisos de operación para que puedan incluir nuevas rutas y abrir mercado siempre con la política de cielos abiertos. Asimismo, como ya hablamos de las atribuciones y funciones de esta autoridad, queremos mencionar la importancia sobre las tarifas de transporte aéreo, ¿verdad? Ya que son las que estas aerolíneas, cuando están dentro de su proceso de emisión de su permiso de operación, igual forma en el transcurso de su operación, ellos tienen que presentar y registrar unas tarifas en esta autoridad, las cuales pasan un proceso de revisión y en las cuales se establecen sus restricciones, ¿verdad? Describen las condiciones a las que están sujetas, lo que ofrecen, y de igual forma se hace el conocimiento de los usuarios, ¿verdad? A la hora de la contratación de este servicio. Esto de las tarifas es muy importante porque siempre y cuando una aerolínea va a aperturar una nueva ruta, requiere autorización de esta autoridad para comercializarla y poder hacer del conocimiento del público en general también con la tarifa que va inicialmente a operar su ruta, ¿verdad? La cual siempre está sujeta a cambios, como ya lo decía, pero siempre tienen que estarlo notificando y son autorizados por esta autoridad. De igual forma, queremos tocar un punto muy importante, ¿verdad? Que trae mucha relación con lo que ya explicaban por parte de la Defensoría, que es la suspensión, interrupción y cambios de los servicios. En ese sentido, la única institución encargada de suspender o autorizar cualquier cambio en la interrupción de los servicios de transporte aéreo es esta Autoridad de Aviación Civil, de conformidad a lo que dispone el inciso tercero en su artículo 63, ¿verdad? Que se ahí establece cuando un servicio se suspende, ¿verdad? Cuando se interrumpe, cuando una aerolínea deja de operar por un determinado tiempo la ruta autorizada o el itinerario que él es autorizado por esta autoridad, siempre y cuando el operador justifique las razones de los motivos por el cual va a interrumpir ese servicio, por el cual va a interrumpir el segmento de ruta o la ruta completa, y debe hacerlo siempre el conocimiento de sus usuarios, y esta autoridad exige, previo a la autorización de la suspensión de ese periodo, 30 días de la ruta o el segmento de la ruta completa, que sean protegidos los pasajeros con uno o otro vuelo o con las filiales que normalmente las aerolíneas tienen su relación comercial.
Finalmente, llegamos a lo que es el contrato de transporte de personas. El contrato de transporte de personas es aquel en el cual una empresa de transporte aéreo legalmente y debidamente certificada y autorizada por esta autoridad tiene la obligación de trasladar hacia un pasajero desde un punto A a un punto B o C, de conformidad a lo que el pasajero destine, ¿verdad? Pero es a través de la remuneración que hace el pasajero con esta empresa de transporte aéreo, pero en realidad están suscribiendo un contrato equivalente a lo que es el boleto aéreo conocido por realmente todos los usuarios, ¿verdad? Entonces, cuando usted adquiere un boleto aéreo, está suscribiendo un contrato de transporte, ¿verdad? Entre una aerolínea y un usuario. Bien, ahora vamos a tocar los aspectos fundamentales y las reglas especiales del contrato de transporte de personas, ¿verdad? Siempre amparado en lo que es la Ley Orgánica de Aviación Civil, ¿verdad? Que está sujeta también a los tratados y acuerdos internacionales, las regulaciones aplicables que se emanan de los 18 anexos, ¿verdad? De la Organización de Aviación Civil Internacional, ¿verdad? Los 19 anexos, perdón. Entonces, se derivan todas las regulaciones y aquellas todas reglamentaciones del contrato de transporte aéreo. La Organización de Aviación Civil Internacional también tiene muchos documentos que son públicos, ¿verdad? Que tienen que ver con la economía del transporte aéreo, las reglas especiales del transporte de personas, limitantes, ¿verdad? En ese sentido, el artículo 125 de la Ley Orgánica de Aviación Civil no establece la falta o pérdida del boleto aéreo, ¿verdad? En ese sentido, esta pérdida o falta no afecta la existencia ni la validez del contrato de transporte aéreo. Es una regla esencial, ¿verdad? Y siempre y cuando sea imputable hacia la aerolínea, esta autoridad pues percibe la denuncia del usuario, ¿verdad? Y en ese sentido, esta autoridad inicia con los trámites correspondientes. En ese sentido, hacer del conocimiento que cuando hay alguna falta o incumplimiento por parte de la aerolínea con un vuelo que no se opera imputable para la aerolínea, que se suspende, en ese sentido, esta aerolínea recibe la denuncia por parte del usuario, ¿verdad? En la cual establece cuáles fueron los hechos que se determinaron. Acá se le hace una recepción de la denuncia, se le pide que ellos agreguen los elementos que consideren convenientes y posteriormente es analizado por esta autoridad, ¿verdad? Si incurre en algún incumplimiento imputable hacia la aerolínea. De igual forma, se tiene una comunicación con las aerolíneas para las cuales se les pide que ellos justifiquen los motivos por los cuales suspendió el vuelo, siempre y cuando, como ya lo mencioné anteriormente, es una suspensión que debe estar legalmente autorizada por esta autoridad. En ese sentido, pasamos a lo que es el artículo 126, ¿verdad? Que siempre habla sobre las responsabilidades del contrato de transporte aéreo. En ese sentido, pues, es un comprobante que se debe expedir sobre el equipaje, ¿verdad? En el cual el transportista se hace el responsable de trasladarlo hacia el mismo destino que continúa el pasajero. En ese sentido, si ustedes ven, ya tocamos puntos muy esenciales que son atribuciones, funciones, reglamentación del contrato de transporte aéreo, y ahora va a continuar mi compañero pues ya con las responsabilidades civiles del contrato de transporte aéreo. Buenas tardes. Yo continuaré con lo que es la responsabilidad civil del contrato de transporte de personas. De acuerdo al artículo 159 de la LOAC, establece que el transportista será responsable por los daños ocasionados por muerte o lesión sufrida por un pasajero, si el hecho tuvo lugar durante el transcurrido del pasajero embarca la aeronave hasta que se desembarca la misma. Cuando la aeronave se encuentra estacionada en el aeropuerto u otro lugar de aterrizaje, e incluso en caso de aterrizaje forzoso o accidental, es decir, el mismo artículo establece bajo qué condicionantes tendrá la responsabilidad lo que es la empresa aérea, es decir, el transportista. El siguiente tema es siempre con la responsabilidad civil del contrato de transporte de personas. Establece que las empresas de transporte aéreo cubrirán por los daños ocasionados a las víctimas o sus causavientes en los montos indemnizatorios
de conformidad a las leyes y convenios y tratados internacionales. Es decir, que las empresas de transporte aéreo van a tener que indemnizar a los que son los pasajeros acorde a los montos de indemnización establecidos en los convenios internacionales, ¿verdad? O en leyes especiales. También establece que en todos los casos de la responsabilidad contractual podrá fijarse un límite mayor de indemnización por convención especial entre las partes contratantes. Es decir, esto lo que quiere decir es que ambas partes pueden llegar a un común acuerdo para que se fije un límite máximo o un límite mínimo, ¿verdad? Para que puedan establecerse el monto de la indemnización en caso de la responsabilidad civil por el contrato de transporte de personas. Asimismo, la responsabilidad imputable al transportista. Cuando hablamos de responsabilidad por retraso o desviación de ruta, establece que el transportista no va a ser responsable cuando el retraso o desvío en la ruta consignada en el contrato de transporte, es decir, el boleto aéreo, se produzca por razones de caso fortuito o fuerza mayor, tales como la protección de la vida de las personas, seguridad, mantenimiento, condiciones meteorológicas. Dichas circunstancias no van a ser responsables de la sociedad transportista. Es decir, digamos, ¿qué entendemos por caso fortuito o fuerza mayor? Digamos que ustedes llegan al aeropuerto, ¿verdad? Ya tienen agendado un vuelo, ¿verdad? Digamos a Los Ángeles, pero en el aeropuerto comienza a llover. O digamos por condiciones que no pueden controlar la aerolínea, cierran el aeropuerto. Entonces, todas esas son condicionantes de caso fortuito o fuerza mayor, que ahí ya no será responsabilidad lo que es la línea aérea por la suspensión o desviación de ruta. También en el caso de la sobreventa de boletos, establece que en la sobreventa de boletos u otros casos que implica un retraso de un pasajero imputable al transportista, la responsabilidad de este será de conformidad a lo establecido en los convenios. Este es otro ejemplo que vemos claramente que hace una remisión a los convenios internacionales. También el siguiente caso es la indemnización por equipaje. El transportista estará obligado a indemnizar por los daños y perjuicios resultantes de la pérdida, destrucción, avería o retraso del equipaje facturado, si el hecho que causó los daños tuvo lugar durante el periodo de transporte. Es decir, todos aquellos hechos que están fuera del periodo de transporte, no existiría una responsabilidad para el transportista, es decir, la línea aérea. También establece que el periodo de transporte se contará desde el momento en que el transportista recibe el equipaje hasta el momento de su entrega. También con relación a la indemnización por equipaje, establece una excepción. Si la recepción del equipaje o carga sin protesta alguna por parte del pasajero o cognizantario hará asumir que los recibe en buen estado. Esta excepción quiere decir de que si en dado caso el pasajero recibe el equipaje por parte del transportista, ¿verdad? Y tiene algún daño o tiene alguna avería y lo que es el pasajero no lo manifiesta a lo que son los delegados de la línea aérea, prácticamente lo que está asumiendo es que están en un buen estado, ¿verdad? También establece otra excepción con relación al equipaje. Es que en caso de avería de equipaje, la persona afectada deberá hacer su reclamación con la empresa transportista dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que se reciba su equipaje. Es decir, la misma ley establece un plazo para que lo que es el pasajero exija una reclamación por la avería del equipaje. También, en caso de pérdida o retraso de equipaje, establece que deberá hacerse de inmediato y en caso de pérdida, dentro de los 15 días siguientes a la fecha a que aparece en el contrato de transporte aéreo, es decir, el mismo boleto aéreo. También, con relación a lo de la indemnización por pérdida de equipaje
o por lesiones o por el fallecimiento del pasajero, el mismo convenio internacional para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, o comúnmente llamado Convenio de Montreal, es un convenio aplicable para todo transporte internacional de personas, equipaje, carga, efectuado por aeronaves a cambio de una remuneración. El artículo 17 del Convenio de Montreal establece que el transportista será responsable por muerte o lesión corporal que se haya producido a bordo de la aeronave. También será responsable por daño o retraso del equipaje de los pasajeros. También establece que serán responsables por muerte o lesión. El monto para indemnizar a los pasajeros será de 100,000 derechos especiales de giro. Y ustedes se preguntarán a cuánto equivale un derecho especial de giro, ¿verdad? Aquí hemos hecho la conversión. 100,000 derechos especiales de giro son equivalentes a 1,427,766 dólares por pasajero. Sin embargo, el mismo convenio establece ciertas excepciones en las cuales el transportista no va a responder por los montos antes mencionados. No será responsable por daño que se debió a la negligencia u otra acción o omisión indebida del transportista a sus dependientes, o por el daño debido a la única o negligencia u otra acción indebida de un tercero. Esto quiere decir que, digamos, de alguna acción provocada por un tercero que no tenga que ver con el personal de la línea aérea, ahí no responderá lo que es el transportista. El siguiente tema es el monto por daño de retraso o pérdida de equipaje. Establece de que en caso de destrucción, pérdida, avería de equipaje, se limita a 1,000 derechos especiales de giro, lo que son equivalentes en dólares a 1,427 dólares. En caso de que el pasajero lleve mercadería con mayor valor económico, este deberá reportarlo con la línea aérea y deberá detallar los montos de cada artículo que porte su equipaje. Es decir, el pasajero, cuando se acerca a las instalaciones del aeropuerto, tiene que acercarse con los encargados de la línea aérea y establecerle de que en su equipaje lleva bienes cuyo monto son superiores a los que establecen ahí en los derechos especiales de giro. Digamos, lleva una camisa, solo una camisa cuesta 5,000 dólares, ¿verdad? Entonces tiene que describir todo lo que lleva en lo que es la maleta para que la línea aérea le responda con ese monto exacto, ¿verdad? Además, el mismo convenio establece que en caso de retraso de equipaje, establece que la aerolínea deberá responder por 4,150 derechos especiales de giro, que son equivalentes en 5,924 dólares. Con relación a todos estos montos que hemos estado hablando y las futuras denuncias que vengan por parte de los pasajeros o usuarios de las líneas aéreas, nosotros tenemos como autoridad de aviación civil, tenemos ciertos límites a las competencias que nos establece la Ley Orgánica de Aviación Civil. Es importante aclarar que la AAC, con relación a las denuncias sobre retrasos de un vuelo, así como pérdida o daño de equipaje de pasajeros, esta autoridad solo posee las facultades para conciliar las denuncias presentadas por pasajeros. Esta autoridad no posee facultades para sancionar a las empresas de transporte aéreos por el incumplimiento del contrato de transporte aéreo, es decir, por el boleto aéreo. También, por lo que en caso de que se haya presentado una denuncia por parte de un pasajero, se mandará a escuchar a los representantes de las líneas aéreas y se convocará una audiencia, ¿verdad?, conciliatoria, con el propósito de que ambas partes, pasajero afectado y línea aérea, lleguen a un común acuerdo. Es decir, nosotros como autoridad, ante la denuncia, solicitamos lo que es el informe de las líneas aéreas, ¿verdad?, para que nos digan con exactitud cómo fue el caso, detallen qué fue lo que ocurrió, ¿verdad?, qué aspectos contribuyeron ante esa denuncia,
recibimos ese reporte, ante eso, nosotros mandamos a hacer una audiencia en la cual citamos a lo que es el pasajero y citamos a los representantes de las líneas aéreas para que estos lleguen a un común acuerdo. En caso de que lo que es el representante de la línea aérea no llegue, o en el caso que el pasajero no llegue, nosotros lo hacemos constar en un acta, ¿verdad? Si en dado caso los representantes de las líneas aéreas no llegan, esto se deja en acta y esto le va a servir a lo que son los pasajeros para acudir a las demás instancias pertinentes, es decir, la Defensoría del Consumidor, juzgados de lo civil y mercantil para exigir la indemnización por incumplimiento al contrato de transporte aéreo, pero sí, nuestros límites llegan hasta esa forma de realizar sus denuncias, ¿verdad? Finalmente, no. Finalmente, tenemos los contactos de lo que son la Autoridad de Aviación Civil, que son los siguientes medios. Pueden contactarnos al 2565-4400 o al 2565-4410. También podemos recibir cualquier solicitud de información, cualquier denuncia incluso que ustedes deseen realizar a través del correo electrónico oir@aac.gov.sv. Puede seguirnos también en las siguientes redes sociales, en lo que es la Autoridad de Aviación Civil de El Salvador en Facebook, o pueden colocar @AAC El Salvador, o también en Twitter puede seguirnos a través de la siguiente dirección, @AAC El Salvador, todo junto. Por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a cada uno de los representantes de la Autoridad de Aviación Civil y por supuesto a nuestra especialista Herbert Pérez de la Defensoría del Consumidor. Hemos llegado a una etapa muy importante porque después de un webinar siempre hay preguntas y les vamos a dar lectura. Si aquí está fijado a quién de los especialistas que ha participado, yo le voy a decir el nombre y si no ustedes voluntariamente dicen que la van a responder. Y para los participantes, decirles que la Zoom tiene una manito donde ustedes pueden hacer sus preguntas en vivo y ustedes solo van a indicar dándole clic a levantar la mano y yo voy a estar pendiente para poder activar su micrófono si lo quieren hacer en vivo. En esta ocasión tenemos una pregunta de Catherine que dice: ¿se podría denunciar a un proveedor si ya pasaron 2 años y el proveedor se fue del país y quedó una carta por parte del proveedor confirmando de realizar una devolución, pero a la fecha no ha habido una devolución de dinero? Gracias. Considero que esta pregunta va orientada a la Defensoría del Consumidor, así que voy a brindar en mi participación, comentarle que de acuerdo al artículo 107 de nuestra ley de protección al consumidor, efectivamente la persona tiene 3 años para reclamar. No obstante, recordemos que este proveedor ya se fue del país, o sea, ya no está en el país. Entonces nosotros no tenemos forma de localizarlo, no hay forma de ubicarlo. Por tanto, la denuncia en nuestras oficinas no sería la instancia adecuada. Tendrían ustedes que abocarse a otra instancia como lo es la Fiscalía para interponer por ese medio su reclamo. Insisto, de acuerdo al artículo 107 de nuestra ley, se tienen 3 años para reclamar a partir de que sucedieron los hechos. No obstante, de acuerdo a la pregunta planteada por Catherine, el proveedor se fue, ya no está en el país. Y por tanto, nosotros ya no tenemos forma de poder ubicar a este proveedor, de poderlo notificar, de externarle qué es lo que quedó pendiente, cuáles son los hechos denunciados, cuál es el petitorio de la parte consumidora y en este sentido, la instancia respectiva para abocarse sería la Fiscalía.
Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Pérez. Para continuar, quiero recordarles que se les ha enviado una encuesta de evaluación. Esto con el objetivo de mejorar nuestro servicio de educación virtual. Les solicitamos que sea parte de este webinar, evaluando este webinar, valga la redundancia. Bien, continuamos con otra pregunta. Mercedes Alexandra. Y si la compra se hace vía correo electrónico con alguna agencia o la aerolínea directamente, se toma como que el contrato se ha celebrado entre presentes. Sí, comentarle con relación a ese tema, licenciada, la falta del boleto aéreo o la falta de la coletilla de equipaje no deja sin efecto el contrato de transporte aéreo. Media vez usted puede aprobar de que existió una celebración de contrato de transporte aéreo, ya sea por correos electrónicos o por otros medios, que usted puede aprobar de que existió ese convenio entre lo que es el pasajero y la aerolínea. Usted puede iniciar las instancias que usted considere pertinente. Muchísimas gracias. Gracias. También, Quisiera abonar un poquito, perdón, adelante. respecto de esa pregunta también comentarle que no se considera una contratación entre presentes, ¿verdad? Esa es una contratación a distancia y por tanto le nacen los derechos que ya previamente se informaron a través de esta ponencia, establecidos en Ley de Protección al Consumidor. Por ejemplo, el desistimiento tenía, decíamos, un único requisito, es la contratación entre presentes. En este sentido, una persona que contrató a través de este medio, correo electrónico y todo eso, no podría desistir, pero podría hacer uso de los otros medios, ¿verdad? Como lo son el retracto o la reversión de pago, ¿verdad? Bastará, y es importante, hacerlo de conocimiento del proveedor para robustecer. No obstante, decíamos, esto no es requisito. Si yo ejerzo el derecho de retracto, sí lo es. Si ejerzo el derecho de la reversión de pago, no es requisito presentarlo directamente con el proveedor. Puedo hacerlo también a través de Defensoría. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias. También tenemos un comentario de Sandra Medina que dice: muy buenas tardes, excelente tema de mucho interés. También tenemos otra pregunta que dice Víctor Ayala. Buenas tardes. ¿Hasta cuánto es el tiempo permitido para que un proveedor me realice un desembolso? Tengo un desembolso pendiente de una aerolínea y no me da ninguna respuesta. Bueno, gracias. Voy a contestar también esa pregunta. Gracias. Comentarle que no hay un tiempo determinado, por lo menos en la ley no lo hay. Si usted considera que ya es demasiado tiempo y obviamente no le han resuelto, pues abóquese a la Defensoría del Consumidor a través de todas las plataformas y medios de comunicación que mencionamos, ¿verdad? Como lo es el 910, nuestro WhatsApp, la página web, pues las ventanillas departamentales. A través de los diferentes medios, si usted se considera afectado en su derecho, pues puede también llamar al 910 y recibir toda la asesoría de manera oportuna. Con gusto le vamos a atender ahí. No hay un tiempo establecido de decir, mire, son 15 días, 30 días, 6 meses, no. Pero si usted considera definitivamente que ha pasado demasiado tiempo, no se preocupe, no le han resuelto, abóquese con nosotros. Ahora bien, solo hay algunas excepciones. Cuando decíamos retracto y reversión de pago, ya lo decíamos. Una vez ejercido estos derechos, ya la ley define que el proveedor tiene 15 días para entregarle las sumas. Si han pasado estos 15 días, obviamente, le ha incumplido, pues porque ya pasó el tiempo que la ley establece. Entonces, abóquese a Defensoría, con el mayor de los gustos le podemos atender. Muchísimas gracias. También dice Carla Villacorta: buenas tardes, muchas gracias por todos los aportes e insumos respecto a este tema. Excelente ponencia. Tenemos otra pregunta de un espectador anónimo que dice: si una persona contrató teniendo como intermediario una agencia de viajes y hay un problema en el cumplimiento del contrato por parte de la aerolínea, por ejemplo, se cancela el vuelo, ¿debo accionar contra la aerolínea o la agencia de viajes? Bueno, con relación a ese tema,
Comentarle que en sí lo que existió fue una suspensión de vuelo, ¿verdad? Habría que considerar, ver muchos aspectos. El primero es de que a qué se debió la suspensión, si fue por razones de caso fortuito, fuerza mayor, es decir, fue por cierre del aeropuerto, si fue a raíz de toda esta crisis que provino del COVID, ¿verdad? Hubo un cierre general de prácticamente todos los aeropuertos a nivel internacional, ¿verdad? Habría que considerar todos esos aspectos para los cuales usted puede accionar su acción, ya sea contra lo que es la agencia de viajes o contra la línea aérea, ¿verdad? Habría que verificar todos esos aspectos antes de continuar. Muchísimas Gracias. gracias. No sé si quiere Quisiera abonar, abonar un Herbert. poquito. Adelante. Sí, gracias. Gracias. También a través de nosotros, como Defensoría del Consumidor, va a depender, ¿verdad?, de varias situaciones, como bien lo mencionaban. Si efectivamente, a raíz de la pandemia, a raíz de todo este tipo de situación, obviamente no se prestó el servicio, no se cumplió en tiempo y forma, y obviamente el consumidor ejerce su derecho en este escenario, digamos, a solicitar la reversa de lo pagado, pues efectivamente lo puede hacer a través de la Defensoría, ¿verdad? Lo puede hacer. Es importante valorar, como decía el colega de aviación civil, los tipos de escenarios. Pero si está inmersa una agencia de viajes y la aerolínea está en el país, obviamente la agencia de viajes también, perfectamente. Si la denuncia procede, se le va a indicar, ¿verdad? Cuando el consumidor nos contacte, se le va a indicar si su denuncia procede. Si procede como tal, se ingresa y se ingresaría con un doble proveedor. Recordemos que la contratación directa en este escenario planteado por el consumidor anónimo es con agencia de viajes. Aquí es importante destacar que la agencia de viajes no precisamente es un intermediario, es el proveedor directo, porque es quien vende, quien emite los comprobantes, quien recibe de primera mano el dinero, quien emite la factura, ¿verdad? Si la aerolínea, llamémosle, no está en el país, pero la agencia de viajes sí, perfectamente puede reclamar directamente con la agencia de viajes o nosotros, dependerá de qué derecho esté haciendo valer, y puede hacerlo de esa manera. Si los dos están legalmente establecidos en el país, ya lo veíamos también en la parte del comercio electrónico, pues entonces se iniciaría el proceso contra ambos proveedores. El hecho que la agencia de viajes vende el boleto y no presta el servicio, no quiere decir que no tiene responsabilidad, ¿verdad? Ellos son, de hecho, son los le podríamos decir que son los primeros en la línea. ¿Por qué? Porque es el primer contacto que el consumidor tuvo, es con quienes se abocó y quienes le vendieron. Gracias. Gracias, Herbert. María Alejandra dice, me uno al agradecimiento por la organización y contenido del webinar para con cada uno de los panelistas y la Defensoría. También dice, adicionalmente, estará disponible la grabación para el público. Efectivamente. Si no hay más preguntas, porque es la última, reviso el chat, no hay. No sé si alguien tiene otra consulta o le activamos el micrófono, nos puede indicar. Y para aprovechar, ya para ir finalizando este webinar, invitarles que el día de mañana también hay otro webinar con el nombre Transformación Tecnológica en los Negocios bajo un enfoque bancario en El Salvador. Las instituciones que van a estar a cargo de este webinar es Bandesal y la Defensoría del Consumidor. Quedan cordialmente invitados por si alguien quiere recibir tan importante información, pues bienvenida y bienvenido. Si no hay más consulta, les voy a pedir a los especialistas en este tema que se despidan de los participantes. Adelante, Herbert. De mi parte, darles las gracias, ¿verdad?, a todos por asistir a esta plataforma, entrar a la plataforma, participar de estos medios que la Defensoría, que Aviación Civil con los colegas ofrecen. Son medios importantes. Agradecerles nada más su atención. Quedamos a sus órdenes a través de los diferentes medios que ya mencionamos, a través de los cuales nos puede contactar, ya sea para el ingreso de un reclamo, ya sea para brindar una asesoría de manera oportuna. Es un gusto haber compartido con ustedes y bueno, pasen una feliz tarde.
Muy bien. Y por supuesto a las personas representantes de la Autoridad de Aviación Civil. Adelante. Bien, nuevamente buenas tardes, ¿verdad? Agradecerles por su participación en este webinar tan importante y de igual forma, pues ya con los contactos que hemos brindado, quedamos a las órdenes para recibir cualquier tipo de denuncia o asesoría en las cuales se les pueda brindar mayor información a los usuarios, ¿verdad? Sabemos que viene un periodo vacacional y la mayoría pues hacen uso de boletos aéreos y igual vamos a estar pendientes de cualquier información en la que podamos servirle. Muchas gracias y feliz tarde a todos. Muchísimas gracias. Adelante. Igual por mi parte, agradecer por su participación en el presente webinar. Como institución estamos para servir a la ciudadanía. Pueden contactarnos a los distintos medios que hemos publicado, ¿verdad? Y estamos para servirles. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Ya para finalizar, solo un último recordatorio. La evaluación del webinar se encuentra ahí. Descárguela para que también sea parte de este webinar. Que tenga un excelente día, mejor dicho, una excelente tarde. Adiós.